Más adelante en KTVB en español, hablamos con un surfista de Boise que casi pierde la pierna tras un accidente en el río y ahora quiere alertar a otras personas sobre los peligros en el agua. Además, en esta Semana Nacional de la Enfermería, conozca a una enfermera local que está impactando vidas en nuestra comunidad. Y después de un calor intenso vamos a tener cambios drásticos para este fin de semana. Vamos a ver temperaturas más frescas y tengo esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, feliz martes. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Esta tarde comenzamos con nueva información sobre el hombre que murió en un tiroteo involucrando a oficiales el mes pasado en Twin Falls y cuya identidad ya fue confirmada por las autoridades. El forense del condado confirmó que se trata de Colton Copeland, de 29 años. Todo ocurrió el 29 de abril cuando policías respondieron a reportes de una persona herida en el hospital St. Luke's Magic Valley. Las autoridades identificaron a Copeland como sospechoso y rodearon una vivienda donde se registró un enfrentamiento que terminó con la intervención del equipo SWAT. Según la policía de Twin Falls, el hombre estaba armado con un cuchillo. Los oficiales abrieron fuego y el sospechoso murió en el lugar de la escena. Paramédicos intentaron salvarle la vida, pero no lo lograron. Y ahora la oficina del alguacil del condado Cassia encabeza la investigación de este caso, mientras que los oficiales involucrados permanecen en licencia administrativa pagada. Y ahora en otras noticias, en Idaho, 5 hombres han sido sentenciados por crímenes sexuales contra menores. Le cuento que el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, informó que la unidad de crímenes en Internet contra niños logró el arresto de 5 hombres en distintas partes del estado. Se trata de Benjamin Roach, Nathan Selleck, Zachary Gilbert, Jason Malone y James Mansfield, quienes fueron sentenciados a finales de abril. Entre todos se enfrentan casi 150 años de prisión. Además, todos tendrán que registrarse como delincuentes sexuales. Y ahora ponga atención a esta noticia. Un hombre de 46 años va a pasar los próximos 12 años en prisión federal. Se trata de Saúl Salazar León, quien colocó una cámara escondida en el baño que usaba una niña de 12 años dentro de su propio hogar. Fue la mamá de la menor quien descubrió todo cuando estaba limpiando el baño. Encontró la cámara. De inmediato llamó a la policía y señaló a Salazar León como el responsable. Ahora, al revisar su casa, los agentes se encontraron una memoria USB con grabaciones ilegales de menores y, por si fuera poco, cuando lo detuvieron traía en el bolsillo una tarjeta SD con más material del mismo tipo. Ahora Salazar León se declaró culpable y cuando salga de prisión tendrá 15 años más de libertad supervisada y quedará registrado para siempre como ofensor sexual. Y en otras noticias, un hombre de Nampa pasará al menos 30 años en prisión por la muerte a tiros de un hombre inocente en el restaurante Buffalo Wild Wings en el 2022. La semana pasada, un juez dictó la sentencia contra Brian Moreno después de que en febrero un jurado lo declarara culpable de asesinato en primer grado con agravante de pandillas. Fiscales aseguran que Moreno disparó contra Joe Flores durante un enfrentamiento relacionado con pandillas, aunque Flores no tenía ninguna conexión con este tipo de grupos. Antes de que se anunciara la sentencia, la familia de Flores habló en la corte. Su padre le dijo al juez: "Este hombre arruinó nuestras vidas para siempre". Moreno podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años en prisión. Y ahora lo que comenzó como una tarde de diversión en el río casi termina en tragedia para un surfista de Boise que estuvo a punto de perder la pierna. Ahora su historia sirve como una fuerte advertencia para quienes planean disfrutar del agua este verano. Nuestra reportera Cristian López habló con el surfista. Cristian, ¿qué es lo que te dijo?
Travis Stidham dice que todo pasó mientras surfeaba en el Whitewater Park de Boise. En un momento se cayó de su tabla y la corriente lo arrastró con fuerza, haciendo que una roca golpeara su pierna. Pero en ese momento él pensó que no era nada grave. De hecho, siguió surfeando, pasó el resto del día con sus amigos y hasta se fue a casa en bicicleta. Sin embargo, esa noche el dolor aumentó mucho y se fue al hospital. Y ahí fue donde los médicos descubrieron que sufría de síndrome compartimental, una condición muy seria, y tuvo que tener cirugía de emergencia. Para cuando llegué a casa, se me trabó la pierna, empecé a sentir hormigueo en el pie y sentía un dolor insoportable. Probablemente el peor dolor que he sentido en toda mi vida. Stidham asegura que si se hubiera esperado hasta un día más para buscar ayuda, podría haber sufrido daños permanentes o incluso podía haber perdido su pierna. Y ahora, mientras se enfrenta más cirugías y una larga recuperación, dice que espera que esta historia sirva como un recordatorio para tomar en serio la seguridad del agua en este verano. Gabriela. Gracias, Cristian. Una vez más, hay que tener precaución cada vez que vayamos al lago o simplemente estar en el agua este verano. Muchas gracias. Y si usted planea disfrutar del agua en los próximos días, la Cruz Roja Americana recuerda la importancia de tomar precauciones para mantenerse seguro. Entre sus recomendaciones está nunca nadar solo y siempre estar acompañado. También aconsejan evitar el consumo de alcohol o drogas antes o durante actividades en el agua. Y si va a estar en un bote o pescando, use siempre un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y ahora, hablando de disfrutar al aire libre, Héctor, ¿cómo están las condiciones del tiempo esta semana? Vamos a ver que esas temperaturas que vimos para el martes, un calor que intenso que hemos visto. Ya sé que, como has mencionado, que mucha gente al salir con estas temperaturas van a querer entrar al agua, pero todavía está demasiado frío y la corriente corre muy rápido, eso es mucha precaución cuando salen. Pero habrán varios cambios ya a entrar al miércoles por la tarde, ya que vamos a ver temperaturas bajar significativamente, casi 20 grados o más en muchos lugares. Y va a ser por ese sistema que estamos viendo en el Pacífico, que va a entrar hacia el este. Ahí es donde vamos a ver los cambios. Por la tarde el miércoles los vientos van a incrementar. También vamos a ver que las temperaturas empiezan a llegar un poco más templado, ya que entramos a lugares ya que en el Valle Mágico, y también ya que vayamos entrando hacia el fin de semana. Pero vamos a pasar 2 días con temperaturas más cálidas aquí el miércoles y el jueves, y también vamos a ver que estas condiciones van a cambiar bastante, y por esa razón es que estamos viendo estas condiciones de primera alerta aquí para el martes y el miércoles. Después de eso las condiciones se calman un poco, vamos a ver que los vientos empiezan a bajarse un poco, pero también las temperaturas empiezan a bajar debajo de ese promedio para el sábado y el domingo, antes que veamos que esas temperaturas empiezan a subir un poco más. Pero vamos a ver un poco más de cerca en este modelo a futuro, viendo hacia el miércoles. Vamos a ver que esas condiciones empiezan a verse con posibilidad de tormentas eléctricas en las montañas. Es posible que pase un poco de esa lluvia por la tarde el miércoles, y aquí es donde vamos a ver estos vientos intensos, y después se puede pasar otro rato por el jueves en la mañana donde veremos esas tormentas. Pero me quería adelantar un poco para ver este miércoles, donde veremos esas ráfagas de viento llegando casi a 40, 50 millas por hora, y por esa razón tenemos una vigilancia de eventos fuertes para el miércoles. Gracias, Héctor. Y bueno, debido a las condiciones cálidas y secas que se avecinan, el peligro de incendios está aumentando en el centro de Idaho de cara a la temporada de verano. A partir de hoy, el nivel de riesgo en la zona central de Idaho, que incluye el Bosque Nacional Salmon Chalice, será considerado moderado. Autoridades advierten que los incendios pueden propagarse rápidamente en pasto seco y condiciones ventosas. Por eso están pidiendo a campistas y quienes disfrutan de actividades al aire libre que tomen extremas precauciones y que apaguen correctamente las fogatas para ayudar a prevenir incendios forestales causados por humanos. Y en esta Semana Nacional de la Enfermería, reconocemos la dedicación, entrega y compasión de quienes están en la primera línea del cuidado de la salud. Hoy destacamos la historia de una enfermera local que con su trabajo diario está marcando la diferencia en nuestra comunidad.
Yo he trabajado aquí como enfermera más de 18 años. Una larga trayectoria dedicada al servicio y al cuidado de los demás que comenzó a más de 2,200 millas de Boise, en México. En un estado pequeño que se llama Colima. Como muchos que llegan a los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad, ella emigró a una edad muy joven y continuó su camino en el estado de Washington, creciendo con grandes responsabilidades. Como la mayor, ha sido muy responsable y siempre me ha dado a cargo de todos mis hermanos. Fue descubriendo su vocación por servir a los demás y asegurarse de que las personas a su alrededor estuvieran bien cuidadas. Dice que el apoyo de su familia y sus padres fue fundamental. Siempre querían no necesariamente que fuera enfermera, pero que saliera adelante y tuviera un futuro más de lo que ellos tuvieron en su vida. Y al graduarse de la preparatoria tenía claro hacia dónde quería dirigirse. Pasó algunos años en la Universidad de Washington antes de poner su mirada en Idaho. Al llegar a la ciudad de árboles, encontró su lugar en St. Luke's. En cuanto entré al hospital de St. Luke's, sentí como algo que me decía, aquí es donde es tu comunidad, aquí es donde te vas a hacer tu casa. Como muchos hijos de familias hispanas, también le tocó crecer siendo la intérprete de su familia, asegurándose de traducir y explicar correctamente la información médica y documentos importantes. Y para ser intérprete en situaciones legales como en situaciones médicas, era muy intenso para una niña. Ahora, desde su posición como enfermera, ha visto de primera mano la importancia de que los pacientes tengan a alguien que se parezca a ellos y que hable su mismo idioma. Los pacientes sonríen y dicen, oh, sí está María hoy, ay, qué bueno, porque se sienten como más a gustos, más cómodos y con más confianza para hacer preguntas que tal vez no harían cuando no está una persona que habla su mismo idioma. Y después de casi 2 décadas sirviendo a la comunidad en Idaho, asegura sentirse afortunada de estar en una posición donde puede ayudar, inspirar y hacer sentir escuchadas a otras familias hispanas. Necesitamos más gente que sepan el idioma y puedan comunicarse con todas las personas. Como va creciendo aquí la comunidad, quiero que sepan, si yo pude, ellos también pueden. Gracias, Héctor. Una historia, la verdad, que nos enseña la importancia de tener esa representación en el ámbito médico. Gracias. Y bueno, ahora pasamos a otros temas porque le cuento que la Organización Mundial de la Salud confirmó 11 casos positivos relacionados con el crucero del hantavirus, incluyendo 3 personas que murieron. Y sin embargo, autoridades advierten que el número podría aumentar, ya que el virus puede permanecer en incubación hasta por 42 días. Aquí en Estados Unidos, una pareja permanece en el hospital de Emory University en Atlanta después de que una de las personas comenzara a presentar síntomas. Funcionarios de salud aseguran que ninguno ha dado positivo hasta el momento. Mientras tanto, en Nebraska, una persona dio positivo de forma leve, aunque no presenta síntomas, pero por precaución permanece aislada en una unidad especial. Ahora, otras 15 personas continúan bajo observación médica en Nebraska. Quienes no hayan dado positivo ni mostrado síntomas permanecerán bajo supervisión médica durante algunos días y más antes de poder aislarse en casa. En otros países, incluyendo España y Francia, informaron que todas las personas expuestas al hantavirus deberán cumplir cuarentena durante todo el periodo de incubación. Autoridades de salud recalcan que el hantavirus no es como el COVID-19 y aseguran que no hay razón para pensar que este incidente provocará otra pandemia. Y ahora, para muchos estadounidenses, viajar este verano ya no está en los planes. Una nueva encuesta revela que más de 1/3 de las personas dice que no saldrá de vacaciones, principalmente por los altos costos de vuelos y gasolina. Otros aseguran que prefieren ahorrar dinero o pagar deudas, y en lugar de viajar a otros lados, muchos están eligiendo vacaciones más tranquilas y cerca de casa para gastar menos. Y ahora, una nueva encuesta revela que muchos jóvenes en Estados Unidos se sienten cada vez más desanimados sobre sus oportunidades de trabajo, y según el estudio, los adultos mayores se muestran más optimistas sobre la economía y el empleo, mientras que los jóvenes tienen menos confianza en su futuro laboral. Investigadores dicen que esta diferencia es más grande en Estados Unidos que en otros países desarrollados.
Y bienvenidos a esta edición de Deportes. Y no sé si muchos de ustedes ya lo sabían, pero hay un nuevo equipo de fútbol americano en el Valle del Tesoro, los Idaho Outlaws, un equipo creado para jugadores que todavía buscan una oportunidad de llegar al siguiente nivel. Los Outlaws realizaron otra prueba de talento mientras continúan formando el roster para su primera temporada. Ahora el objetivo es muy simple: mantener a los jugadores en el campo, desarrollar su talento y ayudarlos a conseguir otra oportunidad. We are holding a couple, I want to say a scholarship type tryout or a combine, however you want to call it, to get athletes, out there so that they can show off their talent. At that point we can, let's just say, grade them and decide how our scholarship spread is going to happen. El equipo espera completar un roster de 60 jugadores para finales de junio y asegura haciendo tryouts hasta lograr esa meta. Y AC Boise está a punto de instalarse en casa. El club abre una racha de 4 partidos consecutivos en casa, empezando el miércoles por la noche, y eso será contra FC Naples. Luego, el sábado será un partido de la Copa USL contra Monterrey Bay FC, el primer partido como local en la historia del club en esta copa. Después de eso, Fort Wayne FC llega a Boise el 23 de mayo y Sarasota Paradise visita el 27 de mayo. Así que este es un tramo importante para el club en su primer año. 4 partidos seguidos en casa, 2 partidos esta semana y una oportunidad para seguir generando impulso frente a su propia afición. Para el partido de mañana hay una subtrama emocional importante. El defensor de AC Boise, Jake Dengler, se enfrenta a su ex equipo después de llegar a Boise procedente a FC Naples antes de la temporada 2026. Se ha convertido en una pieza clave de la línea defensiva de Boise y lidera al equipo en unos duelos aéreos ganados. FC Naples llega a este partido tras una difícil derrota como visitante, al igual que AC Boise, así que ambos equipos buscan una actuación de recuperación. Gracias, Héctor. Y bueno, si está buscando un plan diferente para este fin de semana, esta actividad podría ser perfecta para usted, porque este sábado 16 de mayo a las 11 de la mañana, la comunidad está invitada a participar en una caminata y correr comunitaria con la comunidad en Laredo-Shandorf Trailhead en Nampa. El evento contará con una ruta escénica de 5 millas donde usted podrá caminar, trotar o correr a su propio ritmo, y al final del recorrido habrá lo mejor, que es pan y café disponibles para comprar, y organizadores invitan a todos a disfrutar de una mañana activa, familiar y llena de energía positiva. Muchos eventos están ocurriendo esta semana, ¿verdad? Y lo bueno es que las temperaturas van a estar un poco más calmadas, van a estar en los 70s, a pesar de este fin de semana que vimos en los 90s, un poco menos cálido que lo que hemos visto, pero un día perfecto para salir. Un fin de semana para disfrutar. Exactamente. Bueno, para más noticias en español visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos.